Este 9 de febrero de 2020, en la alcaldía Gustavo Adolfo Madero, apenas pasan de las 10 de la mañana cuando Ivonne realiza una llamada al 911 para reportar agresiones a una mujer en el interior de un departamento en la colonia Vallejo. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leticia, Mario Iván, Javier y Rosalío, arriban al lugar a bordo de las unidades MX840N2 y MX526N1. Suben al quinto piso del edificio ubicado en la calle Temango. Hay una puerta emparejada y se pueden ver manchas de sangre en el piso. Temen lo peor. Fingen tener calma, pero al ingresar, encuentran a Ingrid, una mujer de apenas 25 años, originaria de Puebla, administradora y reina de belleza en 2013 de su natal Nueva Necaxa, Canaditas. Ha sido asesinada con brutalidad y su cuerpo, después de ser apuñalado, ha sido descarnado. Hincado junto a ella está su victimario, Eric, su pareja, un hombre de 46 años, presuntamente arquitecto y también originario de Nueva Necaxa, Canaditas. No tiene camisa, en su rostro hay manchas de sangre y en la mano derecha sostiene firmemente un cuchillo. Eric es el mismo hombre que ella había denunciado por violencia en el 2019, pero que, por algún extraño motivo, no continuó el procedimiento y el asunto fue archivado. Los oficiales, sorprendidos por lo que ven, aseguran al sujeto a fin de ponerlo a disposición de la autoridad, pero Ingrid no volverá. Al subirlo a la patrulla, un presunto policía comienza a grabar una entrevista con Eric, quien confiesa: así es, fue él quien mató a Ingrid, porque justifica: estaba borracho, no sabía lo que hacía, me entró el diablo. Cuando me di cuenta de lo ocurrido, solo quise desaparecer su cuerpo. De inmediato, el video comienza a circular por redes sociales. Lo acompañan fotografías del cuerpo de Ingrid y encabezados amarillistas vendiendo la noticia del momento. Sin más detalles, el contenido se viraliza. Se ha exhibido el rostro de Eric, así como su nombre completo. Sin lugar a dudas, se le ha violentado el debido proceso y se ha revictimizado a Ingrid. El juez de control vincula a proceso a Eric por el hecho con apariencia de delito consistente en feminicidio, el mismo tipo penal que la Fiscalía General de la República pretendía convertir en solo un agravante de homicidio. Las investigaciones para saber quién filtró las fotografías y el video comienzan. No solo los policías son sospechosos, también los peritos que estuvieron en el lugar de los hechos. De esta atrocidad, solo hay 2 testigos: el hijo menor de Eric, quien presenció todo, y su exesposa, Ivonne, a quien él llamó para confesar lo que había hecho. Hablo de esa Ivonne, la exesposa que abandonó a Eric por su violencia. Fue ella quien pidió auxilio para Ingrid, pero fue demasiado tarde. La joven se ha convertido en una más de las 11 mujeres que diariamente son víctimas de feminicidio en México. Buenos días, tardes o noches, según el momento en el que nos escuchen. Elegimos este caso no por ser la gota que derramó el vaso, pues el vaso ya había sido derramado desde hace décadas, sino porque en él veremos múltiples factores por los cuales el tipo penal de feminicidio es más que necesario, pero también, y en atención al móvil del hecho, el por qué muchas veces queda impune. Este tipo de aberraciones son producto de la degradación social y la nula educación emocional en la que nos vemos inmiscuidos. No sabemos si falló la familia, no sabemos si falló el Estado, si falló la sociedad en general, o si simplemente son trastornos psicológicos que rayan en lo criminológico y que además son innatos en quienes realizan este tipo de conductas típicas y antijurídicas. Mi nombre es Fernando Cortés, soy abogado y divulgador, y le doy la bienvenida a mi colega y amiga Patricia Montalvo. Me da mucho gusto de saludarte, Fernando. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre los extremos de la violencia de género y claro que me estoy refiriendo a el feminicidio. Así es, mira, el feminicidio
es un tipo penal de los muchos que se encuentran en nuestra legislación tanto local como federal, ¿no? A lo mejor ustedes se preguntan qué es un tipo penal y si es lo mismo que un delito. La respuesta es no. Los tipos penales son las descripciones hechas en la ley de una conducta delictiva, es decir, que sujeto haga primero esto, después aquello y culmine en esto. La descripción es el tipo penal. Cuando una persona, llámese actor, realiza esas acciones, entonces estamos hablando ya de un delito, ¿no? Los delitos son los que se materializan, los que están en la realidad. Los tipos penales son las descripciones hipotéticas de esos delitos. Habiendo aclarado esto, pues el feminicidio, como lo acabo de decir, es un tipo penal más. Y lo que quiero aquí recalcar es que no toda muerte de una mujer, va a ser un feminicidio. Para que ocurra, el tipo penal nos menciona una serie de características bajo las cuales la muerte de una mujer puede ser considerada como tal, ¿no? Como un feminicidio. Entre ellas, la más importante a mi parecer es el odio y la aversión hacia las mujeres, ¿no? Es decir, que la mates que la mates por el simple hecho de ser mujer, y que además de eso degrades su cuerpo o a la persona, como por ejemplo, lastimosamente, cuando exhiben los cuerpos, por ejemplo, en la vía pública, o cuando les cortan sus partes íntimas. Pero también puede ser ocasionado por lesiones en este tipo de zonas específicas del cuerpo, cuando hay necrofilia, cuando hay celos, cuando el asesinato o el feminicidio es producto de los celos, y sobre todo cuando haya habido antecedentes de violencia con relaciones pasadas. Así es, me gustaría enfatizar esta última característica que tú mencionas para que se pueda acreditar el feminicidio, el hecho de que exista violencia dentro de la relación afectiva que se tuviese con la pareja, ¿no? No se refiere necesariamente a que hayan vivido juntos, entonces podemos hablar aquí de que existe una relación como el noviazgo o cualquier otro tipo de relación sentimental, ¿no? Cabe aclarar que también no es única y exclusiva de relaciones amorosas, afectivas o sexuales o este tipo de cosas, ¿no? También se puede dar en amistad, por ejemplo, familiares, ¿no? Entre primos, hermanos, de hijo hacia la madre. Y también algo que muy poca gente sabe es que este delito, bueno, más bien este tipo penal, no lo pueden cometer única y exclusivamente hombres. También puede ser cometido por mujeres, porque el tipo penal establece cualquier persona que realice este tipo de conductas. En ningún momento dice aquel masculino, aquel hombre que realice, no, habla de personas, y pues personas somos todos. Entonces también se puede dar entre mujeres. Así es, pero ¿qué te parece si de una vez vamos hablando sobre la importancia de tener este tipo penal? Hablemos un poco de estadísticas. Pues sí, mira, es bien sabido que desde siempre ha habido un abuso de hombres hacia mujeres, el famoso patriarcado, y es por eso que se miden, ¿no?, este tipo de conductas. Por ejemplo, El Salvador y Honduras encabezan la lista de países latinoamericanos con mayor feminicidios, ¿no? Salvador ocupa el lugar 14 a nivel mundial y Honduras ocupa el lugar 11, ¿no? Mientras México está un poquito más atrás, pero eso no quiere decir que estemos exentos, por supuesto que no. México ocupa el lugar 23 con una tasa de 4,4 mujeres asesinadas por feminicidio por cada 100,000 mujeres, no 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, de cada 100,000 mujeres, 4,4 son víctimas de feminicidio. Así es, y también es importante resaltar que, según los datos oficiales, de 2015 a 2020 han ocurrido 16,777 feminicidios. Recordemos que también existen grupos activistas o asociaciones, fundaciones y demás que pueden llevar un conteo distinto a este. Efectivamente, ¿no? Con cifras oficiales pues nos referimos a que el Estado admite que sucede, ¿no? Y esas son, me atrevo a decir que maquilladas, ¿no? Lo más probable es que sí. No solamente aquí, sino en toda Latinoamérica. Obviamente al Estado no le conviene decir y exhibir que realmente no puede combatir este tipo de conductas delictivas. Pero es preocupante, ¿no? Porque aún así, estando maquilladas, el número tan grande que es. Así es, y es que también hablemos un poco de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Estamos hablando que de enero a junio del 2020, tan solo en México han habido 489 feminicidios.
lo que es un aumento de 9.2% respecto al año anterior, es decir, el 2019. Efectivamente, ¿no? Podríamos decir que cada año es más violento y precisamente a causa de esa violencia de género es completamente necesario y está completamente justificado la figura o el tipo penal del feminicidio, ¿no? Hay que recordar que el derecho siempre está por detrás de los cambios sociales, siempre lo hemos dicho en este podcast, es decir, necesita ocurrir algo en la sociedad para que el derecho lo regule. Por ejemplo, el reglamento de tránsito. No era necesario hace 1000 años tener un reglamento de tránsito o una reglamentación sobre el hoy no circula, cuando ni siquiera se había inventado el vehículo automotor, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos cambios, es decir, a raíz de esta explosión o esta visibilización de la muerte de mujeres a causa de conductas que tienen que ver con razones de género, pues es que se justifica la creación de este nuevo tipo penal llamado feminicidio, que por cierto tiene que castigar con más severidad este tipo de conductas. Hay que recordar que el derecho penal es también intimidatorio ante el victimario, es decir, también se realiza este tipo de sanciones para evitar la conducta, digamos, a posteriori. Cabe decir que el feminicidio se sanciona, al menos aquí en México, entre los 40 y 60 años de prisión y las 500 y 1000 unidades de medida de actualización, que básicamente son como salarios mínimos, ¿no? Entonces, si tú cometes este delito, pues lo mínimo que te pueden dar son 40 años, lo máximo serán 60 y tendrás que pagar una multa de 500 a 1000 unidades de medidas y actualización. Sí, además, como bien mencionas, es importante este tipo penal para evitar que se sigan cometiendo ese tipo de conductas. Sin embargo, no basta con tenerlo regulado en nuestra legislación penal. Es decir, necesitamos políticas públicas destinadas a proteger este bien jurídico que es la vida. Sí, efectivamente, y el derecho a la libertad sexual, ¿no? También tiene mucho que ver. ¿Cómo vamos a protegerlo si... No solamente hablando de feminicidios, ¿no? Las cifras de violencia cada año aumentan más y más, sobre todo en Latinoamérica. Así es, también creo que esto atiende a una cuestión más social que exclusivamente legislativa. Es decir, no basta con estar creando leyes y leyes y leyes, sino en realidad nos hace falta una estructuración social mucho mejor, es decir, implementar valores en nuestra sociedad. Hace mucho que se quitaron de la escuela, de la educación básica más bien, clases como ética, civismo y demás, que sí me parecen importantes en este momento, siempre y cuando se enfoquen de la manera adecuada. Como lo dijimos, o bueno, más bien como lo dije para introducir este podcast, pues este tipo de conductas son producto de la degradación social, ¿no? Y la nula educación emocional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que realmente también muchos de los problemas que vivimos hoy en día, incluyendo el feminicidio, incluyendo este tipo de conductas, son derivados de todo este... ¿cómo decirlo, no? ¿Has oído el término de la gente cada vez está más podrida? Sí. Y lamentablemente también hay muchos casos que no se persiguen, que no se sancionan y que obviamente ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Así es, precisamente con esa intención mencionamos el caso de Ingrid para platicar acerca de qué es lo que sucede con esos asuntos, con esos casos que pues ya simplemente se olvida. Sí, mira, lo que pasa, no creo que haya aquí persona, al menos en México, que no haya sabido de este brutal feminicidio, ¿no? Sí, claro, fue un evento que conmocionó a todos. Pero por ejemplo, para las personas que nos escuchan en otras partes y que a lo mejor no tienen ni idea, pues ya lo narraste, pero cabe resaltar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que este tipo de cercenamiento de la piel, ¿no? Sí. O aventarlo en, yo qué sé, en la vía pública, 2-3 cuadras a la redonda, como si fuera, yo qué sé, basura, como si fuera cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Sí, claro, se evidencia con claridad ese odio, no sé, de verdad, no sabría cómo describirlo si atiende a una cuestión psicológica, pero en verdad fue atroz. Y bueno, yo creo que ya es momento de platicar un poquito al respecto de este caso, ¿no? Hay que recordar que uno de los principios fundamentales de este nuevo sistema de justicia penal es la presunción de inocencia, que también es un derecho humano. O sea, también no solamente aquí en México, sino también en muchos lugares ya de Latinoamérica y también en el mundo anglosajón se maneja este principio, la presunción de inocencia. El clásico, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no podemos vulnerar ese tipo de derechos, porque imagínense también un escenario en el que realmente
es inocente la persona a la que están imputando de este tipo de delitos tan delicados, ¿no? Y que solamente tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? O sea, también es un buen derecho, no estamos en desacuerdo en que se aplique, está bien. Sin embargo, hoy vamos a platicar precisamente de que el principal error se encuentra, desde mi punto de vista, en los primeros respondientes, que son las personas que acuden a la llamada de auxilio. Efectivamente, mira, los primeros respondientes son aquellas corporaciones, entre comillas, policíacas, que tienen primer contacto en el lugar en el que se cometió el delito, es decir, en la escena del crimen. Pueden ser personas, pueden ser más bien policías municipales, estatales, federales, hoy Guardia Nacional, o inclusive también auxiliares, pero también pueden ser guardias de seguridad privada. Así es. Son aquellas personas que llegan, que arriban al lugar por primera ocasión, y su obligación es entrevistar a las personas que se encuentran ahí, acordonar y proteger el lugar, la zona, y sobre todo realizar la cadena de custodia. Así es, para todo este procedimiento existen manuales de procedimientos, así se llaman. Entonces, si nuestro personal de seguridad, hablando de que se trate de, como en esta situación, que sean policías quienes acuden al llamado, es importante que tengan esta capacitación. Si ellos no se encuentran capacitados, va a suceder lo que pasó con este caso, que fue que obviamente los policías hacen la detención, suben al sujeto a la patrulla y empiezan con esta entrevista que a toda luz es violatoria. Es violatoria del debido proceso, es violatoria de los derechos humanos de el detenido en este caso. Sí, la presunción de inocencia, ¿no? Porque todo el mundo vimos ese video en el que le preguntan: ¿y por qué la mataste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste el otro? O sea, ya estás afirmando que realmente fue él quien lo hizo, ¿no? Así es. Y acuérdense que también uno de los principales derechos que tiene la persona indiciada es guardar silencio, pero nadie se lo hace saber, ¿no? Y también es obligación de la policía o del primer respondiente leerle sus derechos. Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a una llamada, tienes derecho a un abogado. Si no lo tienes, el Estado te proporciona uno, y todo el listado de derechos que se encuentra en el artículo 20 de nuestra Constitución Política. Pero si tú llegas y no se lo dices, obviamente la persona, en este caso el presunto feminicida, pues va a, por así decirlo, confesar, ¿no? Porque como fue en flagrancia, pues no tiene una forma de evadir este tipo de preguntas, máxime si lo están amedrentando. Acuérdate que también no puede haber ningún tipo de amedrentación o tortura o este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor también la gente se pregunta que cómo le pueden dar ese trato después de haber hecho lo que hizo, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, tenemos que ver ambos puntos, ¿no? Porque no solamente estamos tratando de sancionar los delitos, sino de que ese delito sea conducido a proceso la persona responsable de ese delito, porque tampoco se trata como de buscar un chivo expiatorio. A lo mejor no sabemos si en ese momento el feminicida se había ido y quien entró era su esposo, ¿no? Que al ver a la mujer, pues la toma, se mancha las manos de sangre, toma el cuchillo para quitárselo de en medio, porque a lo mejor lo tenía enterrado, y en ese momento llegan los policías. Claro, hay muchos supuestos que pueden suceder. Y ahora imagínense que eso lo haga presumible de haber cometido el hecho, y que después lo hagan declararse culpable y todo este tipo de cuestiones por algo que a lo mejor no hizo, ¿no? Sí, otra cuestión importante aquí resaltar es que probablemente, si nos escuchan y no tienen ni idea de cómo funciona el nuevo sistema penal, bueno, pues de manera general debemos recordar que existen 3 tipos de jueces, ¿no? O 3 jueces en el procedimiento. El primero es el eletpe inicial, o es el juez de control. Este juez va a calificar de legal o no la detención. Y aquí es un punto clave para cualquier carpeta de investigación que sea iniciada. Es decir, si se te califica de legal la detención, significa que se cumplió con todos los requisitos que establece el manual de procedimientos. Sí, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es. Si seguiste el protocolo, pues excelente, ¿no? Se te va a calificar de legal la detención. Sin embargo, en un asunto como este, a mí sí me sorprendió saber que fue calificada de legal la detención. Estábamos hablando de que los primeros respondientes, que en este caso fue la policía municipal, llega al lugar
y pues encuentran a esta persona bañada de sangre, con el cuchillo, presuntamente el arma homicida y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo bajan, no dudo que lo hayan golpeado, y lo meten a la patrulla, comienzan a grabarlo, ¿sale? Acuérdate también que hay algo que se llama protección de datos personales, y además de que comienzan a grabarlo, hay una filtración, tanto de ese video, tanto de las fotos del presunto feminicida o el indiciado en este caso, también como una foto de la víctima, y a eso se le llama revictimización. Se siguieron difundiendo todavía una semana después de que habían ocurrido los hechos. ¿Qué sucede con nuestras autoridades que se dedican exclusivamente a vigilar la seguridad en el ciberespacio? Pero mira, deja más allá de eso, ¿no? El chiste aquí es que se filtraron y que con eso también se daña el debido proceso. Claro, porque ya no pueden ser utilizadas. Sí, efectivamente, no todo tiene que ser guardado sigilosamente, tiene que haber una cadena de custodia, y estamos hablando de que el momento en el que se filtran por ejemplo, las fotografías periciales, en el momento en el que se filtra ese video, en el momento en el que todo esto sucede, se viola el debido proceso. Entonces, cuando se viola el debido proceso, ya no puedes utilizar los datos de prueba que precisamente tenías, como por ejemplo pudo haber sido el arma homicida. Imagínate que llegan y en lugar de embalarla correctamente, lo que hacen es tomarla con las manos, le quitan la sangre, impregnan huellas digitales que no solamente corresponden al presunto feminicida, sino también a la policía. Es decir, hacen una contaminación cruzada de todo este tipo de fluidos corporales, saliva y todo eso. La escena se echa a perder, y si se echa a perder, pues entonces también es responsabilidad del Estado, porque no sabe cómo actuar. Claro, y además teniendo a toda la población encima, porque ese contenido se viralizó. Lo más lógico hubiera sido que hubiera salido en el control de la detención, porque dudo mucho, como lo acabo de decir, que los policías hayan seguido los protocolos, ¿no? Todo se tiene que mantener intacto, es decir, tienes que acordonar la zona y no dejar que nadie entre, que nadie salga, que se mantenga todo como estaba. Tomas el cuchillo o el arma homicida de manera no adecuada, no lo embalas en las condiciones que debería embalarse ese tipo de material probatorio, con eso también contaminas, ¿no? A lo que voy es que no es que el sistema esté mal, no es que el nuevo sistema de justicia penal esté errado o que trabaje solamente para los victimarios. No, es que simplemente la autoridad, la que está en ese lugar, y en específico los primeros respondientes, y luego vamos a ver que también el Ministerio Público tiene mucho que ver también, pero entre los dos, ¿no? Entre las policías y el Ministerio Público no saben hacer su trabajo. Definitivamente. Yo sí vi más de una vez en Facebook este tipo de fotografías. No las compartí precisamente por eso, porque me parece inadecuado, porque no quería revictimizar a Ingrid, y pues me parece bastante lamentable. ¿Yo qué puedo decirles? No lo hagan. Al final del día, eso es una cuestión más de ética y de moral que pues de algo que yo pueda comentarles, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Pero lo que sabemos es que ese material no puede ser utilizado en juicio. Bueno, también algo que quiero comentar es la responsabilidad del Estado ante este tipo de situaciones, ¿no? Como lo acabamos de ver, el caso de Ingrid es uno de cientos, es uno de miles que se viven a lo largo de, de un año en territorio nacional. Sin embargo, este fue bastante mediático, y al ser mediático exige una presión social muy fuerte al Estado de que tienen que actuar y que tienen que resolverlo y que tienen que encerrar al presunto feminicida, al indiciado en este caso. Entonces, ¿qué pasa cuando un caso tan mediático falla y sale libre? Se produce todo este malestar y sobre todo las protestas sociales del grupo, en este caso feminista. Así es, de hecho, para quienes piensen que las marchas y este tipo de cuestiones no sirven para nada, pues oh sorpresa, ahora ya nos dimos cuenta que sí sirven. ¿Para qué? Pues yo creo que más que para modificar una ley netamente, sirven más bien para hacer conciencia tanto en el mismo Estado, en el gobierno, de que no están actuando bien, y generar esa presión para que se persigan los delitos. Es una muestra de organización ciudadana, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro. O sea, que la gente está despierta. Bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Hablando del colectivo de feministas, ¿no? Que las mujeres están despiertas, que las mujeres pueden participar en la vida pública, política, que las mujeres
obviamente no son tontas y que quieren mayor seguridad y que quieren mayor certeza jurídica y que están dispuestas a hacer, me atrevo a decir incluso conductas delictivas, porque sí, saquear, romper y todo ese tipo de cosas, pues también es un delito, ¿no? Sí, claro. Pero están dispuestas a hacerlo con tal de ser escuchadas. Más que nada es esa parte de ganar la atención del Estado, ¿sabes? Es un producto natural del hartazgo social. Sí, ¿no? O demostrar que no están intimidadas y que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de que las cosas cambien en este país. Claro, de vivir una vida pues digna, decente. A cualquiera de nosotros nos gustaría salir a la calle sin el miedo a que pues seamos víctimas de algún tipo de situación, ya sea a lo mejor no tal cual de feminicidio, pero sí de acoso, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Aquí no vamos a entrar en la pregunta de que si está justificado o no la forma en la que protestan, porque pues al final de cuentas la ley es la ley. Claro. Pues bueno, si rompes, si rayas, si destrozas y te llegan a agarrar y te llegan a procesar, pues está en la ley. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Además me parece que los medios de comunicación sí han centrado mucho la atención en los grupos radicales o estos grupos que se dedican a hacer este tipo de situaciones, ¿no? De hacer pintas, de saqueos y demás, ¿no? Pero también considero que el movimiento feminista como tal y las marchas que se han realizado sí generan cierto cambio de mentalidad en la mayoría de las personas, en la sociedad. Es decir, sí evidencia el problema y sí pretende que se erradique. A lo mejor no me refiero a que saqueando se va a acabar, no, eso es obvio, es lógico, ¿no? Pero a lo que voy es a que se evidencia que existe el problema y a que ya no se siga creyendo que vivimos en Suiza, en países donde nada de esto sucede. Bueno, no digo que en Suiza no suceda, pero me refiero a que en países primermundistas, ¿no? Que vivimos de maravilla y que no hay inseguridad y que todos estamos muy bien. Pues no es así. No, sin lugar a dudas. O sea, las protestas son naturales y son necesarias al final de cuentas, ¿no? Ahí tienes la protesta del 68. Claro. Que al final de cuentas el gobierno la reprime y mata a protestantes. Pues bueno, eso ya queda en la historia, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando hay un hartazgo, la gente es capaz de comportarse de manera violenta con tal de obtener lo que quiere, porque los derechos no son otorgados por las buenas, ¿no? Los derechos se ganan, le ganas terreno al Estado. Sí, sin lugar a dudas. Se los arrebatas. Entonces, si estamos en una república y si estamos en una república democrática, lo más sensato es que el Estado ceda a las peticiones de la sociedad. Si estamos realmente en una república, repito, si estamos realmente en una democracia. Porque cuando estamos en una dictadura, o en un fascismo, o en un absolutismo, vemos cosas que es reprimir, que es matar, que es callar, que es aprisionar, que es... ¿Sí me entiendes? Minimizar más que nada el problema. No minimizarlo, erradicarlo. Hay que ver realmente en dónde estamos parados, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, yo creo que más que señalar y más que señalar y buscar culpables, lo que deberíamos de hacer es proponer soluciones. Y yo quiero decir que una de las mejores soluciones puede ser precisamente la prevención del delito. ¿A través de qué? De políticas públicas informativas, a través de programas, a través de nuevas materias en la educación básica y este tipo de cosas. ¿O tú qué opinas? Yo creo que sin lugar a duda la educación, una educación también emocional, una educación ética, más que moral, ética, y utilizar las artes, difundirlas, invertir en esta cuestión, en cuestiones culturales y artísticas, yo creo que ayudaría a prevenir situaciones como la que vivimos actualmente. Efectivamente, esto lo veríamos a largo plazo, ¿no? Es decir, educar a las nuevas generaciones, personas que tienen de 15 años hacia abajo. Pero para atacar el problema, hoy en día yo creo que lo mejor que podríamos hacer es capacitación. Sí, para nuestros policías. Porque como lo acabamos de ver en este podcast, los que fallan muchas veces son los primeros respondientes o las policías, ¿no? Al hacer un mal control de la detención. Entonces lo que deberíamos de hacer es capacitarlos, ¿no? Es enseñarles, decirles cómo actuar. Así es, porque está muy bonito nuestro sistema, todo está en orden, está bien regulado y demás, pero a la hora de la aplicación, pues es donde existen las deficiencias. Y sobre todo también invertir más en seguridad, o sea, dar mejores salarios, dar mejores condiciones laborales a aquellos que nos cuidan en las calles y todo ese tipo de cosas. Así es, estoy de acuerdo contigo. Este fue un podcast pues diferente y lo tratamos con la seriedad pues que se merece. Esperemos que hayan aprendido, sobre todo que lo compartan
para que pues la gente se entere de qué va todo esto del feminicidio y qué podemos hacer al respecto. Mi nombre es Fernando Cortés, me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_ Cortés con S, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Hasta luego.